Todos hemos escuchado hablar de la increíble ciudadela de los incas. Una supuesta ciudad perdida, que permaneció oculta durante siglos, y que desafía los estándares constructivos, porque fue construida enteramente en piedra en un escarpado pico de la cordillera de los Andes, a más de 2.400 metros de altitud. Sin embargo, muchos no saben sobre su enriquecedora historia, o acerca de cómo fue descubierta y saqueada durante años, antes de convertirse en la atracción turística más importante del Perú. Hoy vamos a estudiar el pasado de este fascinante yacimiento, y te diremos todo lo que necesitas saber de este sitio, incluidos los pasajes censurados en la historia de la arqueología. Fascinante, enigmática, impresionante. Machu Picchu es una obra maestra de la ingeniería, y sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas lo han convertido en una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Pero cómo fue construida y por quién? ¿Qué la hace tan especial, y por qué estuvo deshabitada la mayor parte de su historia? Machu Picchu, en quechua Monte o Pico Viejo, es el nombre contemporáneo que se da a una yacta, o antiguo poblado incaico, construido en el siglo XV, en la cordillera oriental de los Andes peruanos. Está ubicado en el departamento del Cusco, en un valle considerado sagrado por los antiguos incas, y actualmente forma parte del área de conservación arqueológica y ecológica del mismo nombre. Originalmente era un santuario religioso de la etnia Tampú del Urubamba, un pueblo de la Federación Ayarmaca, rivales de los primeros incas del Cusco, pero luego fue anexada al Imperio Inca, y se construyeron los edificios civiles que hoy conforman el cuerpo de la población. Machu Picchu y su área circundante fueron declarados Santuario Histórico Peruano en 1981, y está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983. El 7 de julio de 2007 fue declarada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, en una ceremonia realizada en Lisboa, que adoptó la decisión de 100 millones de votantes de todas partes del mundo. Hacia 1430, durante su campaña hacia Vilcabamba, Pachacútec, primer inca del Tahuantinsuyo, conquistó el área de la Quebrada Picchu, sede de la profunda garganta donde se encuentran las ruinas. Es casi seguro que el monarca visitó el lugar, no solo por sus peculiares características geográficas, sino porque representaba un sitio ceremonial importante para sus rivales políticos y, en general, un lugar sagrado dentro de la geografía cusqueña. Es por ello que mandó a construir allí, hacia el año 1450, un complejo urbano con edificaciones de gran lujo civiles y religiosas que dejaran claro en la región quién era el jefe a partir de entonces. Se cree que Machu Picchu tuvo una población móvil que oscilaba entre 300 y 1000 personas, pertenecientes a la familia de Pachacútec y a sus sakyas, un harén de mujeres escogidas entre las más hermosas del imperio para atender sus necesidades. Se ha demostrado que la fuerza agrícola estuvo compuesta por mitimaes o mitmas, esclavos capturados durante las incursiones armadas, procedentes de diferentes rincones del imperio, que fueron obligados a construir la fortaleza y a cultivar la tierra para alimentar a sus residentes. Los valles que rodean la quebrada formaban una región densamente poblada, que incrementó de modo espectacular su productividad agrícola a partir de la ocupación incaica, razón por la cual se construyeron allí muchos centros administrativos que gestionaban la tierra y los esclavos asignados a la zona. Machu Picchu dependía de estos complejos para su alimentación, pues los campos de la ciudad eran insuficientes para abastecer a su población, por lo que una red de caminos la comunicaba con otros poblados. A la fecha se han restaurado 8 de estos caminos, pero se cree que podrían haber muchos más, pues continuamente se reportan en las redes sociales hallazgos de calzadas empedradas y casas de piedra, salpicando la abrupta geografía de los cerros aledaños, sitios que no han sido excavados ni explorados, y son encontrados por turistas aventureros que se internan en los bosques de la zona. En conclusión, Machu Picchu no era un complejo aislado ni un refugio secreto, tampoco una ciudad perdida como se ha intentado mostrar, sino por el contrario, un lugar ampliamente conocido en su época,
perfectamente comunicado con el resto del imperio, dotado con un ejército de esclavos y mansiones hiperlujosas, donde los más ricos y famosos pasaban sus vacaciones, de la misma manera en que hoy lo son Puente Romano en Marbella o Bal Harbour en Miami. A la muerte de Pachacútec, Machu Picchu pasó a manos de su hijo Tupac Yupanqui y luego de su nieto Huayna Cápac, pero ninguno de los dos pareció estar muy interesado en la ciudadela, y trasladaron la mayor parte de los esclavos y los recursos a otras poblaciones, más cercanas a sus gustos y a la sede del gobierno. Cuatro eventos sellaron el destino de Machu Picchu. Hacia el año 1520, un camino más seguro y amplio fue construido entre Ollantaytambo y Vilcabamba, desviando el tráfico comercial que pasaba por la quebrada de Pichu, a otras poblaciones del valle. Por otro lado, la guerra civil incaica acaecida entre 1531 y 1532, y la irrupción española en el Cusco en 1534 afectaron profundamente la capacidad de las élites imperiales para controlar la masa campesina de la región, que estaba compuesta fundamentalmente por esclavos que habían sido llevados a la fuerza hasta allí. Ellos aprovecharon la caída del sistema económico cusqueño para retornar a sus tierras de origen, dejando Machu Picchu prácticamente deshabitada durante los siguientes 350 años. Para cuando finalmente la encontraron los españoles en 1568, estaba tan despoblada y se producía tan poco allí, que ni siquiera se tomaron la molestia de invadirla, y nombraron un curaca llamado Juan Mácora, para que la administrara en su nombre y una vez al año les llevara los impuestos a la encomienda en Ollantaytambo. En realidad no puede decirse que fue descubierta pues jamás estuvo perdida, pero la mayor parte de su historia permaneció abandonada y fuera del conocimiento público. Tras la independencia de Perú la zona fue repartida entre varias haciendas y pasó por muchas manos, que a su vez la subarrendaron a parceleros, por lo que durante mucho tiempo fue un rumor entre campesinos, una leyenda rural reservada para los pocos que tenían la fortuna de vivir cerca. Uno de estos afortunados fue Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño que llegó al sitio el 14 de julio de 1902, acompañado de Gabino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa. Ellos grabaron sus nombres en uno de los muros del Templo de las Tres Ventanas, lo que ahora puede parecernos un acto de vandalismo infame, pero paradójicamente salvó sus nombres para la historia. Porque uno de los aspectos más oscuros y desagradables de este yacimiento es lo que pasó después, cuando los profesionales llegaron y trataron de apropiarse del descubrimiento. Hiram Bingham, un profesor estadounidense de historia interesado en encontrar los últimos reductos de Vilcabamba, oyó sobre los hallazgos de Lizárraga y guiado por otro arrendatario de tierras llamado Melchor Arteaga, llegó a Machu Picchu el 24 de julio de 1911. Bingham quedó muy impresionado por lo que vio, e inmediatamente gestionó los recursos necesarios ante la Universidad de Yale, en donde trabajaba como profesor, la National Geographic Society y el gobierno peruano, dando inicio al primer estudio científico del sitio que se realizó entre 1912 y 1915. En 1913, una publicación en la revista de la National Geographic puso a Machu Picchu en el ojo de la comunidad internacional, e inició la llama que convirtió este yacimiento en uno de los lugares más visitados del mundo. Se cree que Bingham es la persona real detrás del arqueólogo más famoso del cine, Indiana Jones, y en general, es considerado una vaca sagrada de la arqueología, uno de los investigadores más famosos e importantes dentro de la historia de esta profesión. Pero lamentablemente, hay dos escándalos relacionados con este yacimiento, que tristemente empañan su célebre reputación. Por un lado, los medios de comunicación empezaron a atribuirle a él el descubrimiento de Machu Picchu, a pesar de que para esa época ya eran conocidos los tours que Lizárraga le daba a cualquiera que se arriesgara a subir. Él nunca se tomó la molestia de desmentirlo y solo se vino a saber la verdad años después, cuando uno de los hijos de Bingham encontró en el diario de su padre una anotación en la que literalmente reconocía el descubrimiento. Gracias a ello se revisaron todas las bitácoras, y se encontraron fotos e imágenes de la losa que Lizárraga había tallado.
Por otro lado, Bingham gestionó el traslado de más de 5.000 piezas arqueológicas que fueron inicialmente prestadas por el gobierno de Perú a la Universidad de Yale, con el objeto de ser analizadas por equipos de técnicos especializados, pero que luego la universidad se negó a devolver, iniciando una pelea jurídica internacional que tomó décadas en los estrados, y logró la repatriación de las piezas hasta el año 2010, casi 100 años después de haber sido prestadas. Además, Bingham se enriqueció con la venta en el mercado negro de varias piezas de oro que sustrajo a título personal, es decir, que no pasaron por la Universidad de Yale y no forman parte de los inventarios, pero se sabe que fueron sacadas de Machu Picchu por Bingham, porque se encontraron en anticuarios americanos y fueron investigadas por las autoridades. En resumen, uno de los capítulos más oscuros y vergonzosos de la historia de la arqueología. Machu Picchu está construida en un rectángulo de 530 metros de largo por 200 de ancho, que incluye en su interior 172 recintos divididos en dos grandes zonas, la agrícola formada por terrazas de cultivo, y la urbana conformada por edificios civiles y religiosos. Ambas zonas están separadas por un muro, un foso y una escalinata, que corren paralelos con la cuesta este de la montaña. Originalmente se ingresaba a ella por esta escalera, que conducía a una puerta de piedra que curiosamente se cerraba desde adentro. Pero actualmente se accede por las terrazas de cultivo, lo que impide al turista entender la naturaleza exclusiva de este conjunto residencial. La zona agrícola está constituida por grandes escalones líticos, formados por un muro de contención y un relleno de diferentes capas de piedra, cascajo, arcilla y tierra. Este sistema por capas evita que la tierra se apelmace con el agua y facilita el drenaje, evitando las inundaciones y favoreciendo la coherencia estructural, lo que permitió que estos campos de cultivo continuaran siendo usados hasta la primera década del siglo XX. Además hay 5 grandes edificios conocidos como colcas o silos, para el almacenamiento de las cosechas. Todo el sistema estaba unido por un conjunto de andenes que comunicaban las terrazas entre sí, los silos, los pueblos vecinos y la zona de viviendas civiles. La zona residencial consta de más de 170 edificios de planta rectangular, con 1, 2 y hasta 8 cuartos. Las construcciones se distribuyen en torno a un patio central unidas por un eje de simetría transversal hacia donde se orientan todas las puertas. También son frecuentes unas construcciones llamadas guairanas, que solo tienen 3 muros, y posiblemente eran lugares de reunión pública. Los muros son de piedra de granito blanco, unidas con mortero de barro y otras sustancias. Sus caras exteriores eran almohadilladas, es decir protuberantes, lo cual produce el efecto óptico de simular una unión perfecta de los bloques, y ha hecho suponer a algunos que no fueron unidos con mortero. Pero sí lo tiene, y se han encontrado finas capas de material aglutinante y hasta clavijas entre piedra y piedra, que son invisibles desde afuera. Además se encontró evidencia de que estas construcciones eran estucadas con arcilla y pintadas de vivos colores, que actualmente no pueden verse debido a las constantes lluvias de la zona. Las fachadas de los edificios más finos fueron labrados con motivos geométricos en forma de prismas rectangulares o poligonales. No se ha conservado ninguna techumbre original, pero hay consenso en afirmar que la mayoría de las construcciones tenían techos a 2 o 4 aguas, fabricados con capas de ichu, una paja común en la región. También se cree que eran muy altos, al punto de duplicar la altura del resto del edificio. Las puertas, ventanas y hornacinas eran de madera maciza, y les sorprenderá saber que ya en esa época constaban de 2 cuerpos, batientes y cerrojos para asegurarlas desde adentro. La zona urbana ha sido dividida por los arqueólogos actuales en 18 grupos de edificios, y como son tantos, solo nombraremos aquí los más importantes. También conocida como el Torreón, es la principal edificación del complejo. Fue construido sobre una pequeña cueva, forrada por completo en mampostería fina. Según Guillermo Lumbreras, uno de los mayores especialistas sobre Machu Picchu, hay indicios de que pudo ser la tumba de Pachacútec, y que su momia estuvo enterrada allí hasta poco después de la irrupción española en el Cusco.
La edificación principal era usada para ceremonias relacionadas con el solsticio de verano y extrañamente tenía restos de un mecanismo de seguridad destinado a impedir la entrada de particulares. Existen pruebas de que fue ferozmente saqueada e incendiada varias veces y que sus paredes tenían objetos incrustados de mucho valor, porque fueron literalmente destruidas en el proceso de extraerlas. De las construcciones destinadas a vivienda, esta es la más fina, grande y mejor distribuida. Incluye 2 habitaciones con grandes dinteles monolíticos y muros de piedra finamente labrada. Una de esas habitaciones tiene acceso a un cuarto de servicio con un canal de desagüe, que se cree era un baño. También se encontró un corral de llamas y una terraza privada orientada a las mejores vistas de la ciudad. Se le llama así a un conjunto de construcciones dispuestas en torno a un patio cuadrado, que de acuerdo a la evidencia estuvo destinado a diferentes rituales. Incluye 2 de los mejores edificios de Machu Picchu, el Templo de las 3 Ventanas, cuyos muros de grandes bloques poligonales fueron ensamblados como un rompecabezas, y el templo principal, de bloques más regulares, que se cree que fue el principal recinto ceremonial de la ciudad. Adosada a este último está la llamada Cámara de los Ornamentos, que parece que nunca terminó de construirse. Es una colina natural cuyos flancos fueron convertidos en terrazas, tomando la forma de una gran pirámide de base poligonal. En su cima se encuentra la piedra intihuatana, o el lugar donde se amarra el sol, uno de los objetos más estudiados de Machu Picchu, que ha sido relacionado con una serie de lugares sagrados y desde el cual se establecen claros alineamientos entre acontecimientos astronómicos y las montañas circundantes. Finalmente quiero mencionar 2 lugares, que si bien no forman parte de las edificaciones principales, muestran aspectos fascinantes de este sitio arqueológico y resaltan las posibilidades que este complejo tiene aún por dar. El primero es el Templo Subterráneo de la Luna, un enigmático recinto construido dentro de una cueva en la imponente montaña Huayna Picchu. Un lugar que actualmente está siendo estudiado y del cual no sabemos mucho, pero que plantea preguntas muy interesantes, por su ubicación bajo tierra, con todo lo que eso puede significar en términos simbólicos religiosos. El segundo es el museo local, ubicado en la parte baja del santuario, donde se pueden observar algunos de los artefactos encontrados y muchas de las primeras fotografías tomadas en 1911 cuando la excavación estaba en operación, lo que puede darle una mejor idea de qué fue lo que se encontró y cómo lucía en aquella época. Machu Picchu es especial no solo por la belleza de sus construcciones, sino precisamente por lo que no se ve, por la proeza de ingeniería que demanda levantar una ciudadela, que 500 años después sigue siendo perfectamente funcional en términos arquitectónicos. Con esto quiero decir, que las estructuras se han mantenido en condiciones óptimas más de 4 siglos después, y si alguien quisiera habitarla, podría con un poco de mantenimiento y restauración hacerla habitable de nuevo. No sé cuántos constructores conozcan ustedes que sean capaces de ofrecer semejante resistencia estructural, y es por eso que los ingenieros del Imperio Inca se consideran maestros eméritos en su campo, profesionales capaces de obras solo comparables con las grandes construcciones modernas. Machu Picchu, por ejemplo, es antisísmica, lo que explica por qué ha sobrevivido hasta el presente a pesar de encontrarse entre 2 fallas geológicas. Para ello los antiguos constructores cortaron en muchos pedazos la piedra, organizando los bloques como un rompecabezas y anidando las piezas entre sí con clavijas de cobre o piedra. Esto hace que los bloques se muevan en grupo durante el terremoto y regresen a su posición inicial cuando termina, evitando que los muros se desmoronen. Otro aspecto sobresaliente es la ingeniería hidráulica desarrollada para controlar las escorrentías, porque en Machu Picchu llueve mucho y si los drenajes no funcionan correctamente la montaña entera corre el riesgo de colapsar. Para ello los incas construyeron una base de capas de grava que cubre todo el lugar y evita el emposamiento del agua de lluvias. Estas capas desembocan en canales de drenaje, que se extienden por toda el área urbana, canales muy eficientes que evitan las salpicaduras y la subsecuente erosión de los edificios.
y desembocan en el foso que separa el área urbana de la agrícola, que era en realidad el desagüe principal de la ciudad. Se calcula que el 60% del esfuerzo constructivo de Machu Picchu se destinó a construir esta cimentación. Finalmente queremos destacar algo que aún no ha sido excavado, pero anuncia una nueva era de descubrimientos para este lugar. En abril de 2012 un equipo liderado por el investigador Frances Thierry Hamming, mediante la utilización de georradares encontraron gradas y una puerta que conduce a una gran cámara de forma cuadrangular. También detectaron la presencia de más de una decena de cavidades más pequeñas, tal vez nichos para momias o depósitos de material no ferroso, como oro y plata. Estos recintos no han sido investigados, pero reencendieron el fuego de la exploración en este sitio y motivaron a otros académicos a buscar por su cuenta mediante tecnologías no invasivas. Por lo que es posible que lo descubierto hasta ahora sea solo la capa más superficial de este complejo. Pero ahora es turno para ti. ¿Has tenido la oportunidad de visitar Machu Picchu? Si es así, ¿qué te pareció? ¿Y qué opinas de lo que pasó con Bingham? ¿No te parece inmoral que la Universidad de Yale se negara a devolver las piezas? Deja tu opinión en la caja de comentarios para que podamos leerla, y si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para que la comunidad de videonautas continúe creciendo. Suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho, y si quedaste con ganas de más, te recomendamos este video, porque los incas no fueron el único imperio glorioso que parió este continente, y los aztecas te dejarán asombrado, con la boca abierta y diciendo, qué orgulloso me siento de ser latinoamericano. Nos vemos la próxima semana, chao.